I felt it was incumbent upon us to definitely ask for no bail in this case. I believe he poses a grave risk of danger to our community. The evidence that he's provided us, the conversations that he's had with us, there's no reason for us to believe that he is not guilty of the case that he's been charged with, which is capital murder. And we're looking forward to proving his innocence in the court of law. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió a finales de agosto en Houston, Texas y que consiguieron resolver en tiempo récord gracias a las cámaras de vigilancia que la víctima tenía en su apartamento. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El 26 de agosto de 2024, el administrador de los apartamentos 63 de Houston contactó con la policía para informar de algo inquietante. Según el hombre, un desconocido le había llamado para decirle que en uno de los apartamentos yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una escena impactante, pero afortunadamente la víctima tenía instalado un sistema de vigilancia que consiguió dar con el autor del crimen. Este caso comienza en Nepal, lugar donde nació y creció Muna Pandey. De su biografía no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que sus padres estaban divorciados. En 2021, su madre la animó a que se trasladara a Houston, donde vivían algunos familiares, para así conseguir sus sueños y también para huir de la mala relación que tenía con su padre. Conocida por su dedicación y compasión, nada más instalarse en la ciudad, la joven de 18 años se matriculó en la universidad para estudiar enfermería y enseguida destacó por su compromiso y sus buenas calificaciones. La joven compaginaba los estudios con un trabajo a media jornada en un restaurante y luego cambió este empleo por otro en una tienda. Durante un tiempo, Muna compartió piso con otra chica en el bloque de apartamentos 63, pero un año después su compañera se fue y ella se quedó viviendo sola. Al principio todo le iba bien, hasta que de repente comenzó a sentirse observada. En 2023, Muna estaba muy unida a Kunwar, un chico con quien había crecido en Nepal y que en ese momento también residía en Boston. Un día, ella le confesó a su amigo que estaba muy asustada porque sentía que alguien la seguía y que la observaba a través de la ventana de su apartamento. Me llamó y me dijo que había un tipo en su ventana. Alguien la estaba siguiendo y caminaba alrededor de su ventana y puerta, así que me llamó y también llamó a la policía. Declaraciones de Kunwar, amigo de Muna. Después de este incidente, Kunwar ayudó a Muna a instalar una cámara de vigilancia en la puerta de su apartamento, lo que hizo que el acosador dejara de aparecer. Los agentes que investigaron el caso no lograron identificar al hombre, pero aún así Muna, con su nuevo sistema de vigilancia, comenzó a sentirse mucho más segura y se olvidó del tema. Lo que menos podía imaginar era que un año después alguien acabaría con su vida de manera brutal. El 24 de agosto de 2024 era sábado y Muna había quedado con unos amigos. El problema fue que no se presentó y tampoco contestó a sus mensajes de texto y llamadas de teléfono. Lo mismo le pasó al gerente de la tienda en la que trabajaba. Según el hombre, ese día Muna y él estaban intercambiando mensajes para concretar su horario de trabajo, cuando de repente la chica dejó de responder. I was checking the cameras and she closed the store at 8:06. And then I texted her on Sunday at afternoon. So I was making my schedule for the week. I was like, do you want extra hours? And she didn't respond.
And then I sent her the schedule too, around like 4 o'clock. She didn't respond. A pesar de que este comportamiento no era normal en Muna, nadie denunció la desaparición a la policía, hasta que 2 días después alguien hizo una llamada inquietante. El 26 de agosto, el administrador de los apartamentos 63 contactó con la policía para informar de que un hombre anónimo le había llamado para decirle que en uno de los apartamentos yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una escena impactante, y es que en la cama y con varias heridas de bala estaba el cuerpo sin vida de Muna Pandey, de 21 años. Luego se supo por el forense que llevaba 2 días muerta. Los agentes que analizaron la escena no hallaron señales de que la puerta del apartamento de Muna hubiese sido forzada, lo que les llevó a pensar que probablemente la joven conocía al culpable. Un vecino contó a los investigadores que la noche del 24 de agosto, entre las 8:30 y las 9 de la noche, escuchó unos golpes en el apartamento de Muna, pero sin duda la pista más importante la obtuvieron gracias a las cámaras de vigilancia que ella y su amigo habían instalado un año antes. En estas imágenes se puede ver cómo ese mismo día 24 a las 8:40 de la noche Muna está saliendo de su casa, cuando de repente un hombre a punta de pistola la obliga a volver a abrir la puerta y a entrar en el apartamento. Cuando Muna abre la puerta, él la empuja hacia adentro y se oye cómo ella le dice: ¿qué me vas a hacer? 1 hora después, el sujeto fue grabado saliendo de la casa llevando en la mano el bolso de la chica. Inmediatamente, las autoridades difundieron la imagen del sospechoso en los medios de comunicación por si alguien podía reconocerlo. 2 días después, fue el antiguo jefe de Muna quien dio la primera pista. Recordemos que uno de los primeros trabajos de la chica fue en un restaurante. Bueno, pues según el antiguo jefe de este sitio, el hombre de las imágenes era un cliente habitual del local, por lo tanto, conocía a Muna. Una mujer también llamó diciendo que conocía al sospechoso, porque al parecer vio su foto en una web de citas de sugar daddies que solo buscan encuentros con jovencitas. Gracias a estos datos, el 29 de agosto, el presunto asesino de Muna Pandey fue identificado como Bobby Saad, de 51 años. Un día después, varios oficiales arrestaron a Bobby durante una parada de tráfico al noreste de Houston. El sujeto, todavía con la ropa llena de sangre, fue acusado de asesinato y trasladado a la cárcel del condado de Harris. Una vez allí, se le negó la libertad bajo fianza. We are happy that he got denied in the bond, and I appreciate whoever working towards it, and I really appreciate everyone is helping in towards this case and supporting us and Muna's mom. De Bobby se sabe que tiene varios antecedentes por robo y asalto. De hecho, gracias a esto y a los datos que dieron los testigos, pudieron confirmar su identidad en tiempo récord. A pesar de su arresto, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo si Bobby era la persona que un año antes había acosado a la chica o si tenían una relación de amistad. Kumbar, el amigo de Muna, afirmó que ella nunca le habló de él, lo que lleva a pensar que el sujeto estaba obsesionado con la trabajadora del restaurante al que acudía casi todos los días. Precisamente, Kumbar dijo durante una entrevista que tiene una pregunta para Bobby. Creo que solo queremos saber por qué. Ella no era una amenaza para él. Vino aquí sin nada, construyó su propia vida, se compró un apartamento, un coche, tenía previsto graduarse con un título universitario este semestre, tenía confianza, era amable y cariñosa, creía que podía hacerlo y no dejó que nada se interpusiera en su camino. Como es lógico, el caso ha provocado indignación y también demandas de justicia por parte de la comunidad. Incluso la excompañera de piso de Muna expresó su dolor en las redes sociales y exigió justicia para su amiga. Cuesta creer el terrible destino que tuvo esta joven que solo soñaba con convertirse en enfermera y también en llevar a Anita, su madre, a Houston para poder cuidar de ella. Gracias al dinero recaudado por la comunidad nepalí en Houston, Anita pudo viajar a Estados Unidos para dar el último adiós a su hija durante un funeral hindú que se celebró el pasado 9 de septiembre. I was very happy when she came to America and she moved to Houston for me. I was hoping that
for the rest of my life we would be inseparable like we were. I just think that she's gonna text me again. It just hasn't hit me yet. A día de hoy se desconocen los motivos del crimen y también si Bobby fue la persona que llamó para avisar de que Muna estaba sin vida en su apartamento. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.